Mi hermana psicópata y su novio entraron a mi casa y me robaron todo, así que les arruiné la vida por completo. Recibí una llamada de un hospital en el extranjero diciendo que mi hija de 18 años había sido atropellada por un conductor ebrio y había entrado en coma, así que inmediatamente tomé el primer vuelo para estar a su lado. Estuve junto a la cama de mi hija durante semanas y, de alguna manera, mi hermana, una sociópata diagnosticada, se enteró de que no estaba en casa. Ella tomó esto como la oportunidad perfecta para que ella y su novio exconvicto entraran a mi casa por la puerta trasera y, una vez adentro, revolvieron todo. No dejaron piedra sin remover, robando todas mis preciosas joyas, mi cámara de $2,000 que usaba para mi fotografía y, como cereza del pastel, sacaron todo el dinero de la alcancía de la infancia que mi hija tenía. El día que regresé con mi hija, noté que faltaban cosas. Caminé por toda la casa para darme cuenta de que quienquiera que fuera, había revuelto cajones en mis armarios. Se llevaron cualquier cosa de valor, joyas, aparatos electrónicos, mi dinero en efectivo, nada se salvó. Me eché a llorar. Ya me encontraba en una situación financiera desesperada y ahora esto. Revisé las cámaras para averiguar quién fue y cuando vi que era mi hermana, agarré mi teléfono para llamar a la policía. Lo de mi hermana Seba era que estaba chiflada, por decirlo menos. Para dar un poco de contexto, teníamos unos 10 y 12 años. Nuestros padres nos habían dejado solos por la noche, confiando en que yo podría mantener las cosas bajo control. Seba tenía una idea diferente. Había encontrado el alijo de fuegos artificiales de nuestro papá en el garaje para el 4 de julio y estaba decidida a encenderlos. Era septiembre. Intentó convencerme de unirme a ella diciendo que sería divertido y que ni siquiera se darían cuenta. Le dije que era una mala idea, especialmente porque mamá y papá me habían dejado a cargo. Le dije que nos meteríamos en muchos problemas. A pesar de mi buen juicio, la dejé ir al garaje y encender los fuegos artificiales. Me senté en la sala viendo la televisión cuando escuché un fuerte estruendo proveniente del garaje. Corrí al garaje y la vi correr hacia mí. Solo un fuego artificial tenía múltiples fuegos artificiales diferentes estallando. El humo llenó el garaje. La agarré y la metí en la casa y cerré la puerta del garaje de golpe. Esperamos hasta que el resto de los fuegos artificiales se apagaron en el garaje, sin estar seguros del daño causado. Seba tenía una sonrisa de oreja a oreja. Gritó, eso fue totalmente genial. Su diversión duró poco. Los vecinos llamaron a nuestros padres, quienes corrieron a casa en pánico. Sabía que estábamos en problemas, pero antes de que pudiera decir algo, Seba habló y dijo que era inocente y que todo había sido mi idea. Afirmó que yo la obligué a hacerlo. Me quedé allí atónita y sin palabras. Las mentiras de Seba eran tan convincentes que nuestros padres le creyeron. Yo asumí la culpa y estuve castigada durante un mes, mientras que Seba se salió con una dura advertencia. Ese es el tipo de persona que era y sigue siendo. Así que, cuando llegó la policía, tomaron mi declaración y me dijeron que los buscarían. Al día siguiente, me llevé a una gran sorpresa cuando Seba apareció en mi puerta rogando perdón. Lloró y me agarró la mano. Dijo que éramos familia y que no quería que esto llegara tan lejos. Ella siempre usaba este truco, actuaba como si lo sintiera mucho cuando la atrapaban y prometía que nunca volvería a suceder, pero el mismo ciclo se repetía pocas semanas después. Me sentí tan traicionada y supe que no podía dejar pasar esto por alguna razón tonta. Sin embargo, más tarde ese día, cuando estuve sola, pensé en el perdón y en que, si me negaba a presentar cargos contra Seba, ella realmente entendería. Y así fue lo que hice, dejé libre a Seba, pero no a Jake. Hablando de Jake, la policía lo arrestó rápidamente. Tenía varias órdenes de arresto pendientes. El caso fue a la corte y con la clara evidencia en su contra, gané fácilmente. Jake fue sentenciado a prisión y esperaba que ese fuera el final. Pensé que Seba apreciaría lo que hice por ella y que esta sería la única vez en su vida que realmente entendería lo afortunada que era de no tener que enfrentar consecuencias. Sin embargo, llegué a arrepentirme de haber puesto la otra mejilla. La ira y el resentimiento de Seba hacia mí crecieron cada día. Me culpó por el encarcelamiento de Jake y juró hacerme pagar. Lo que comenzó como un acoso menor en línea pronto escaló a una guerra unilateral en toda regla. Una mañana salí a buscar el periódico y noté que mis vecinos me miraban raro. La mujer que vivía al lado evitó el contacto visual y se apresuró a volver a su casa. Lo ignoré hasta más tarde ese día, cuando recibí una llamada de otro vecino. Dijo que mi hermana había estado yendo por ahí llamando a los vecinos para hablar de mí, maltratando a mi hija. Dijo que ella fue la que tuvo que ayudarla mientras estaba en el hospital mientras yo salía de casa para estar con hombres. Dijo que a menudo la descuidaba y le pedía que fuera a cuidarla al hospital para que yo tuviera libertad. Mis vecinos sabían que mi hija estaba en el hospital por el accidente y pensé que sabían que yo estaba literalmente en un país diferente a ella, pero aparentemente no. Me quedé atónita. Las mentiras de Seba estaban arruinando mi reputación en el vecindario. Unos días después, mi coche fue vandalizado, las llantas estaban cortadas y la pintura estaba rayada con malas palabras. Me quedé allí, mirando el daño.
No podía decidir si sentía ira o impotencia. Sabía que era Seba, pero sin pruebas no había mucho que pudiera hacer. El hostigamiento continuó. Empecé a encontrar notas amenazantes dejadas en mi puerta. La primera fue simple pero escalofriante: te arrepentirás de esto. Cada nota que siguió fue más siniestra y personal: no puedes esconderte, decía una. Otra decía: pagarás por tus errores. Empecé a sentirme insegura en mi propia casa. No podía dormir. Constantemente escuchaba cualquier señal de Seba en mi casa. Las noches eran lo peor. Cada crujido en la casa me ponía nerviosa. Instalé cámaras de seguridad y cambié las cerraduras, pero aún estaba preocupada. Una noche, escuché un ruido afuera y corrí a la ventana. Allí vi a Seba, con el rostro retorcido por la ira. Estaba tratando de romper las ventanas de mi sala de estar. Llamé a la policía inmediatamente, pero cuando llegaron, ella ya se había ido. Todos los días temía lo que Seba haría a continuación. La policía fue comprensiva, pero dijo que tenían las manos atadas sin pruebas concretas. Todo lo que podía hacer era documentar todo y esperar que fuera suficiente para detener su locura. No solo me acosaba en mi casa, también me acosaba fuera de ella. Me llamaba a todas horas del día y, como no respondía, dejaba mensajes de voz desagradables y me enviaba mensajes de texto amenazantes desde una aplicación de números de teléfono aleatorios. El hostigamiento de Seba había alcanzado un nuevo nivel una noche cuando provocó un incendio en mi garaje. Las llamas rugieron y comenzaron a consumir mi casa. Esta mujer estaba tratando de acabar con mi vida. Me desperté con el olor a humo y el sonido de las sirenas. Corrí escaleras abajo para ver qué lo había provocado y, al llegar al garaje, vi a Seba corriendo de regreso a su auto y acelerando. Pude ver a través de su ventana una enorme sonrisa extendida por su rostro, la misma que vi esa noche cuando encendió fuegos artificiales en nuestro garaje. Los bomberos llegaron justo a tiempo para evitar que el fuego se extendiera a toda la casa. Le di a la policía las grabaciones de mis cámaras de seguridad mostrando a Seba cometiendo el incendio provocado. Esta vez la evidencia era innegable. Sara fue arrestada y acusada de múltiples delitos, incluyendo incendio provocado, acoso y allanamiento de morada. El juicio fue rápido y Sara fue encontrada culpable de todos los cargos. Fue sentenciada a varios años de prisión. Con Sara y su novio tras las rejas, finalmente sentí una sensación de alivio. Sin embargo, no podía quitarme la tristeza y la traición que persistían en mi corazón. Mi propia hermana se había vuelto contra mí de la manera más cruel imaginable. Era una herida que sabía que tardaría mucho en sanar. Visité a Seba en la cárcel con la esperanza de entender la razón detrás de todo esto. Durante nuestra conversación, quedó claro que las acciones de Seba no eran solo el resultado de los celos y la ira, estaba profundamente enferma mentalmente. Ya sabía que sufría de trastorno de personalidad antisocial, pero cómo actuaba hacia mí debió haber sido más su incapacidad para empatizar o sentir remordimiento lo que le había permitido su comportamiento destructivo. Se le formaron lágrimas en los ojos mientras me decía que nunca quiso que las cosas terminaran así. Aunque parecía sincera, no pude evitar sentir que era la misma Seba que me lloraba cada vez que la atrapaban y que diría cualquier cosa para salir de un problema. Salí de la cárcel con el corazón apesadumbrado. Me di cuenta de que quizás nunca tendría el vínculo de hermandad que siempre había querido, pero también sabía que había hecho lo correcto al defenderme y proteger a mi hija. Con el paso del tiempo, la condición de mi hija estaba en el aire. No lo mencioné en ese momento, pero ella se fue a quedar con mi mejor amiga por el momento porque nunca quise que ella tuviera que lidiar potencialmente con Seba por sí misma. Tuvo un daño cerebral severo por el coma durante mucho tiempo, e incluso después de que mi hermana fue encarcelada, no tuve el corazón para contarle todo a ella y dije que debería concentrarse en recuperarse por el momento. Ella sabía aproximadamente lo que estaba pasando, pero hice todo lo posible para no abrumarla con información. Pero el día que pude traerla de vuelta a casa, sabiendo que Seba estaba tras las rejas, estaba más que agradecida. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, el futuro parecía un poco más brillante. Pero entonces, justo cuando pensé que las cosas estaban mejorando y mientras ayudaba a ella a instalarse en su habitación, mi teléfono sonó. El número no me era familiar y por un momento consideré dejar que se fuera al buzón de voz, pero algo me obligó a contestar. Contesté el teléfono y escuché a mucha gente de fondo. La persona al otro lado de la línea me llamó por mi nombre, era Jake, el novio de Sara. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía entender por qué me estaba llamando. Le pregunté qué quería y dijo que necesitaba contarme algo importante sobre Sara. Dijo que sabía desde el principio los planes que ella tenía para mí. Dijo que ella había estado planeando esto durante años, que quería arruinarme, y afirmó que tenía pruebas. Luego dijo que podía testificar contra ella, pero que necesitaba algo a cambio, necesitaba ayuda para reducir su sentencia. Supe entonces que había estado desconectado por demasiado tiempo y que estaba tratando de usarme como un peón. Le dije que ella ya estaba en la cárcel y que su pequeño plan para salir de la cárcel más rápido no iba a funcionar. Dijo que podía asegurarse de que mi hija y yo estaríamos a salvo de ella para siempre con la evidencia que tenía. Esa conversación no me estaba sirviendo. Me despedí.
Él me maldijo y colgó el teléfono. Miré a mi hija, que descansaba tranquilamente, ajena a todo. Mi mente estaba acelerada. Por mucho que odiara la idea, la oferta de Jake era tentadora. Si lo que decía era cierto, las acciones de Sarah fueron premeditadas y su venganza estaba lejos de terminar. Necesitaba proteger a mi familia y si eso significaba trabajar con Jake, ¿valdría la pena? Con el paso de los días, la oferta de Jake ocupó mi mente sin pagar renta. Decidí seguir mis instintos y no aceptar su oferta. En su lugar, comencé mi propia investigación. Me puse en contacto con un viejo amigo, alguien que me había ayudado durante las fases iniciales del acoso de Sarah. Unos días después, Mark me contactó con algunas noticias. Había estado investigando los antecedentes de Jake y sus actividades mientras estuvo en la cárcel. Resultó que Jake había estado involucrado en algunos negocios turbios incluso desde la cárcel. Había estado manipulando la situación a su favor y manteniendo contacto con algunos de sus antiguos asociados. La evidencia demostró que estaba tratando de tenderme una trampa. Si hubiera aceptado su oferta, habría caído en una trampa. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta del alcance de las intenciones de Jake. Había estado planeando culparme por crímenes adicionales que Sarah había planeado, incluso tras las rejas. Eran un dúo peligroso. El plan implicaba culparme, haciendo que pareciera que yo era el cerebro detrás de algunas de las acciones de Sarah. Mark me proporcionó una carpeta llena de documentos y transcripciones de las conversaciones entre Jake y sus asociados. Él me había estado usando como un peón, tratando de salvar su propio pellejo echándome la culpa. Con esta nueva información, decidí enfrentar a Jake. Visité la prisión y exigí verlo. Mientras me sentaba frente a Jake, expuse la evidencia que había encontrado. Su sonrisa inicial se desvaneció, reemplazada por una mirada de sorpresa y enojo al darse cuenta de que su plan había sido descubierto. Las autoridades ahora estaban al tanto de su intento de inculparme y le agregaron más tiempo a su sentencia. La batalla no había terminado, pero yo estaba más preparada que nunca para enfrentar lo que viniera. Mi enfoque ahora era reconstruir mi vida y crear un ambiente seguro para mi hija. Con Sarah y Jake encarcelados, la vida lentamente comenzó a volver a la normalidad, pero las cicatrices de los eventos pasados persistían. Tomé medidas adicionales para garantizar nuestra seguridad, reforzando el sistema de seguridad y uniéndome a una vigilancia vecinal. También busqué asesoramiento para lidiar con el costo emocional de la traición y el acoso. A través de la terapia, encontré formas de procesar mis sentimientos y recuperar una sensación de normalidad. La recuperación de mi hija fue un milagro. Aunque le quedaba un largo camino por recorrer, su espíritu permaneció intacto. Su fuerza fue la razón por la que me despertaba por la mañana y mi motivación para seguir adelante, incluso en los días difíciles. Celebramos cada hito, por pequeño que fuera, y encontramos alegría en los momentos simples que antes dábamos por sentado.